Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo estamos? Dios me los bendiga a todos. Buenas tardes, profesor. Profe, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Cómo vamos? Bien, bien, me alegra, bendiciones. Amén, amén, igualmente. Ya se enteraron, me imagino. Bueno, no importa, vamos a hacer ese parcial. Ah, ya, no puedo ir en contra de lo que diste en la universidad. Bueno, ni modo. Yo quería que fuera hoy, por eso si Profe, lo ¿usted qué hubiésemos hecho sabe hoy. de eso, profe? ¿Ya lo volvieron a suspender los parciales o qué? Por ahí vi un comunicado, bueno, un mensaje que mandaron al grupo de los docentes de cátedra de la facultad, donde el rector mandó la notificación a todos los jefes de departamentos para que le dijeran a los docentes que no hicieran evaluación hasta nueva orden. Eso vi. Eso es lo que sé. Así Profe, que una no pregunta haremos examen. Dígame. sobre pues las consideraciones que habíamos hablado la vez pasada de los criterios de diseño. Esas imágenes que usted tenía son las mismas que aparecen en el libro de Rociela Web. Algunas sí son de ahí. Yo estaba revisándolo y me encontré como parecidas algunas cosas. Algunas sí son de ahí. Sobre todo las de las columnas son de ahí, de la viga. Yo, bro, lo hubiéramos hecho el parcial hoy y ya nos dieron que está dependiendo del comunicado. Ajá. Eh, yo creo que eso tiene sus consecuencias a futuro, pero bueno. Eso es peor, profe. Para Sobre todo nosotros para los uno, sí, sobre estudiantes todo para es uno. peor. Para nosotros es mejor que ya empiecen a evaluar. Porque si es así, más o menos, cuando dieron la orden y la mayoría de los docentes enseguida quiere hacer evaluaciones, ahora que por lo menos se acabe la teoría, todo el programa y digan, bueno, ya pueden evaluar. Es un poquito más cruel porque va a ser pura semana de parcial. Listo. Y un poco cosas que hace rato que uno dio, por ejemplo, mire eso de losas en dos direcciones. Hace rato que ya trabajamos ese tema y estamos dando cosas y en todas las materias y mire. Efectivamente, pero bueno, hay que someterse a lo que digan las autoridades. Así que no haremos examen hasta nueva orden. Bueno, Profe, pero más o menos, ¿qué les han contemplado ustedes? ¿Que van a escoger una semana para hacer solo parciales? ¿O cómo están manejando eso? ¿Que después lo van a hacer de manera virtual mientras organizan los estudiantes? ¿Qué les han dicho? Hasta ahora no tengo información al respecto de eso. O sea, no han comunicado nada en especial. Me imagino que el consejo se irá a reunir y tomará nuevas medidas con respecto a lo nuevo, ¿no?
No sé. Así que yo les estaré notificando si me comentan algo. Pero por ahora seguimos dando clases. Oh, pero usted Dígame. dice que en cuántas clases terminamos el tema este de columna. Por lo menos arrancamos hoy. El de hoy es sencillo porque solamente columnas con cargas axiales, ya les explicaré un poco. Yo diría más o menos, mira. Tenemos la del lunes, martes. Yo creo que estaríamos saliendo de aquí cuando mucho como el 20 de mayo, por muy tarde. 2, 3, 4, 5, 6. Como el 20 de mayo ya estaríamos listos. Ok. Por muy, ¿sí? Pero bueno, Ajá, porque si damos todos los temas y todavía no se aprueba de que pueden hacer exámenes, ¿qué vamos a hacer? no tengo idea. Hay que esperar a ver qué dice la jefatura. Yo supongo que ustedes no están metidos en ese color, ¿verdad? Creo que no. Pues, la verdad es que a nosotros no nos queda tiempo ni de comentar. No, profe, nosotros no estamos metidos en esos bololos. Nosotros queremos evaluar. Ya veo. Está bueno, está bueno, está bueno. Pero bueno, aprovechemos el tiempo y demos clases. Después miramos cómo hacemos. A ver, nos explica todos esos programas que nos muestra ahí, nos A enseña. ver si nos queda tiempo, seguimos. Donde igual, no sé, tienen que darnos un tiempo, un plazo, no sé, una extensión, o no habrán vacaciones, o no sé qué pasará, pero algo tiene que pasar, ¿no? Algo Profe, tiene ni vacaciones ni nada, profe, vámonos de largo hasta el otro año, si hasta quieres. el otro año. De una, sí. Bueno, Para que me llegue ese diploma rápido. oiga. La prisa de graduarse ya. Bueno, bien. Hoy vamos a hablar un poco de columnas. Último tema del Hormigón Armado 2. Tema muy interesante, chévere, bacano. 1A. Importantísimo porque una edificación sin columnas, la casa en el aire. ¿Cierto? Y eso solamente le diseñó un Muro cantautor. estructural, profe. Ah, puro estructural. Con muro estructural. Sería muy rígido. Ese es lo único que, por lo menos personalmente, a mí no me gusta el diseño con muros, porque tu diseño arquitectónico es muy rígido. O sea, estás limitado a espacios bastante estándar, cuadrados. Entonces, es por eso. Otra, no puedes hacer nada. Si el día de mañana tú quieres modificar o ampliar alguna cosa de tu casa, así se queda, no puede tumbarlo, no puede hacerle un hueco, nada. De 2 pisos. Listo. Bien, entonces hoy hablaremos de columnas de concreto reforzado. Pregunta, ¿qué es una columna? Ya todos sabemos aquí qué es una columna, ¿cierto? Más o menos tenemos idea de cómo es el comportamiento de una columna. Hoy vamos a hacer la clase un poco más diferente, así que me gustaría que opinaran, que comenten, pregunten, y el ejercicio lo van a hacer ustedes. Entonces, columna, sabemos que es un elemento estructural que primordialmente está diseñado para soportar cargas a compresión. Todos sabemos que el concreto como tal es excelente soportando cargas de compresión y es un poco malo a la fricción, ¿cierto? Todos tenemos claro eso, ¿o no? Sí, señor. Claro, bro.
Bien, entonces, por eso las columnas son muy, muy buenas soportando cargas axiales. ¿Listo? Como podemos ver aquí, nuestra columna va a estar sometida a una carga de compresión. Ojo, no obstante, no quiere decir que no exista flexión. Aclaremos eso. ¿Sí? Entonces yo le someto una carga de compresión y eso se generan unos esfuerzos que lo primero que pasa en una columna es un pequeño acortamiento. ¿Sí lo ven? Un pequeñísimo acortamiento aquí. ¿Sí? Trata de generarle aplastamiento. Bien. Después de eso empieza la flexión. Y por último, la rotura. Eso es lo que se genera en un ensayo de un cilindro de compresión. ¿Cierto? Igual que acá en una columna. Diferencia entre el cilindro y la columna es que el cilindro tiene unas medidas estándar y la columna tiene una longitud o una altura mucho mayor a su sección transversal. En el cilindro las medidas son casi iguales. ¿Cierto? 90%. El cilindro tiene 15 por 30, creo. 15 de base, 30 de alto. El otro tiene 10 por 20, entonces bastante similar. Sí, por eso que dice que debe Es por eso, ser ¿no? la luz debe ser 3 veces más que la longitud menor de la cara menor. Ok. Les decía que teniendo en cuenta esa condición de que la longitud de la columna va a ser mayor que su sección transversal por lo general, ¿sí? Porque no es lógico de pronto tener una columna que tenga 3 metros de base por 1,50 m de ancho por una altura de 3 metros. Ya eso no es una columna, eso es una mole de concreto. ¿Listo? Pero bueno, eso es para hacer más o menos un comparativo. Entonces, se puede decir o se podría decir que el concreto simple de esa sección, si esto fuera solo concreto, si esta figura que yo tengo aquí sería solo concreto simple para una altura de 3 metros o 3 metros, ¿cierto? Que es lo que por lo general tiene un edificio, 3 metros, 2 metros y pico. Es una altura grande comparado con su sección transversal, por lo tanto el concreto simple no funcionaría. ¿Listo? No puedo diseñar una columna que formaleteo y solamente fundo concreto sin acero. No. Porque aunque el concreto es bueno a compresión, en ese sentido no tengo nadie que me confine el concreto. Por lo tanto, va a fallar muy rápido. Es por eso que se optó en colocarle acero longitudinal y estribos. Entonces, nosotros vamos a diseñar columnas reforzadas. ¿Listo? Columnas con acero longitudinal y con estribos. Porque a mí lo que me interesa para que el elemento no falle es lo que queda dentro del estribo. ¿Sí? Aquí más o menos para entrarle un poco en materia, cuando esta carga supera la capacidad de la columna, por decirlo de esa manera, lo primero que se pierde en una estructura es el recubrimiento. Entonces me va a quedar el esqueleto, ¿sí? Que sería el acero principal con el estribo, y me va a quedar un núcleo de concreto dentro de esa sección, que es el responsable de soportar la carga axial. ¿Sí? Si yo no tengo ese núcleo de concreto, mi columna falla de una. ¿Listo? Por eso le colocamos acero.
independientemente si el concreto es bueno a la compresión. 1. El segundo, hay una pequeña flexión que más adelante miraremos esas cosas. Y hay que colocarle a 0 porque sabemos que el concreto no es bueno a la flexión. ¿Listo? ¿Estamos claros con eso? Profesor, una dudita, como Bien. ¿de cuánto podría ser una columna de altura como para que funcionara solamente con concreto? Oye, esa es muy buena pregunta, ¿sabes? Consulta Pero y ya te eso no digo. sería columna, profe. Sí, ya no sería columna, sería una mole de concreto, como decía ahorita, o sea, un bloque de concreto. Por eso, ¿Por qué? como usted partió de la idea de que una columna de 3 metros no puede funcionar sin acero dentro, entonces supongo que debe haber una altura en la que podría funcionar una columna entre comillas sin acero. Sí, sería muy grande, o sea, sería una sección grande de concreto. O sea, una mole de concreto, literal. O sea, que tenga, no sé, dimensiones. Aquí hablando aquí, digamos que una sección de 3x3 de alto es un bloque de concreto, ¿cierto? Y si nos vamos a la historia, miramos anteriormente, las edificaciones se diseñaban, no tenían acero. O sea, las edificaciones antiguas, egipcias por allá, no tenían acero. Eran bloques, ¿cierto? Pero esos bloques eran bastante grandes. Y por uno estaban diseñados por carga, o se podría decir que ellos soportaban carga vertical, su peso propio. Eran estructuras que tenían dimensiones grandes, ¿ya? No eran secciones pequeñas. El problema acá es que tenemos secciones transversales pequeñas con alturas grandes. ¿Eh? Si yo tengo un bloque, por lo menos de 3x3, ese bloque me va a resistir una carga de compresión grande. Pero no te tengo un dato así de exacto de que no, con dimensiones de 1 por 1 funciona. Pero sin embargo, déjame consulta y miramos a ver si existe alguna relación. ¿Oíste? Bueno, Ya. Ok, entonces estamos claros de cuál es la función de una columna. Entonces, nosotros en este curso vamos a manejar 3 tipos de columnas. Como he dicho en los cursos anteriores, momentico. Esta es la fácil, nivel 1, para niños de prekinder. Nivel 2, secundario, y este es nivel 3. Vamos a ir de lo más sencillo a lo más complicado. En el tipo de columnas que vamos a ver hoy, solamente vamos a tener en cuenta la carga axial. No vamos a tener en cuenta la flexión que existe por cuestiones de análisis estructural. En este caso la vamos a omitir. Pero es un concepto donde partimos para llegar a este. Donde partimos para llegar a este otro tipo de columnas. ¿Sí? Y de aquí, con base en este, llegamos a este. Entonces, debemos aprender bien cómo se calcula la resistencia de una columna por carga axial, porque en este segundo caso de uniaxiales, carga axial con flexión uniaxial, lo vamos a necesitar igual que en este. La flexión uniaxial quiere decir que tengo momentos en un solo sentido. ¿Sí? Casos muy puntuales. No, esta condición no se presenta en todas partes. Por ejemplo, si yo tengo, vamos aquí a hacer algo que me entienda. Si yo tengo un pórtico con 4 columnas
así como ese, pórtico con 4 columnas. Esta columna de aquí esta columna de la esquina va a tener flexión en un sentido y en el otro. Por lo tanto, sería una columna con flexión biaxial. Tengo flexión en los dos sentidos. ¿Listo? Que es el caso general en toda edificación. En todo edificio o en todo sistema de pórticos, lo más común es que una columna esté sometida a flexión biaxial. Tengo carga axial y momento en los dos sentidos. ¿Ya? El único caso o condiciones especiales donde se den flexión uniaxial sería en pórticos o en estructuras en voladizo. Por ejemplo, si yo tengo una columna y una viga, ese es mi pórtico, el momento solamente es, vamos a cambiar el color. Profe, ¿y ahí el sismo cómo actúa entonces? ¿Dónde? En esa que usted dice de voladizo. Ajá, este voladizo. Este pórtico que tengo dibujadito ahí, que solamente tengo una columna y una viga. Exacto. ¿Cómo actúa el sismo? Aquí. Y en el otro sentido no actúa. Espérate un momentico. Ya voy para allá. Estoy hablando de un pórtico que tenga esta figura así, sin continuidad. O sea, si tengo vigas, bueno, para que de pronto, si yo tengo este sistema completo, así como está aquí, ya esto es diferente, porque de todas maneras aquí sí voy a tener, mira lo mismo que aquí, flexión en los dos sentidos. ¿Sí? Esto que estoy dibujando aquí comúnmente es conocido, o no sé si de pronto han visto, ya van a decir, y yo vengo a este sistema, le coloco aquí arriba un tanque. Sí lo han visto, ¿cierto? Una columna de esquina donde arriba tengo un tanque y tengo la viga y la placa que lo soporta. Popularmente, o lo encontramos muchas veces en nuestras casas. Ahora nadie lo ha visto. Sí, profe, sí, pero las que yo he visto llevan, ya le, Algunas llevan una ménsula ajá, algo aquí, aquí. correcto. Claro. Pero es lo mismo. Mira lo que pasa. Independientemente de los dos, el tanque no queda centrado con la columna, ¿cierto? Va a generar flexión en un solo sentido. Porque tú le estás desplazando más para un lado. Si lo miramos en planta, más o menos, vamos a borrar aquí esta parte. Si lo miraríamos en planta, algo así, tendríamos esto, tendríamos la columna, ¿cierto? Tú estás ubicando el tanque, por lo general, en esta posición, ¿cierto? ¿Sí? La carga del tanque estaría en el centroide, por decirlo así, en el centro geométrico de la figura ahí. ¿Qué genera esto? Una flexión en un solo sentido. ¿Listo? ¿Sí lo ven? Esos casos no son tan comunes, no son tan estructurales en un edificio, porque en un edificio siempre vas a tener, como decíamos antes, el sistema siempre va a estar amarrado
siempre debo tener vigas en las dos direcciones. ¿Listo? Y el caso Profe, biaxial, dígame. yo creo que la duda es, por ejemplo, o sea, ese sistema que usted está diciendo ahí del tanque, pero al momento de que ocurre un sismo que viene del sentido contrario, ¿no aplicaría un momento ahí? Ya no sería bien también. De este lado, Del otro, de este, del contrario, del contrario de ese. de este, No, profe, de la derecha. de este. Exacto. Si la fuerza viene en este sentido, lo que estás haciendo es cambiando la dirección del momento. Para acá. Yo digo en el sentido en el que dibujó de arribita, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Epa, ahí. Ajá, ¿qué pasó con eso? Yo me preguntaba que si en ese caso ya sería biaxial, ¿no? Teóricamente, no. No tanto, porque esta fuerza, no, o sea, no, tú no tienes, recuerda que la fuerza sísmica, por un lado, va a depender, o la fuerza constante, ¿cierto? Ya de diseño en el piso va a depender del constante, lo que ustedes hicieron en el salón, pero esa fuerza que yo voy a determinar real en el pórtico va a depender de la rigidez del elemento o del pórtico. Y en este sentido no tengo tanta rigidez como en este. ¿Ya? Entre más rígido sea el elemento, más fuerza sísmica voy a tener. Se podría decir que en este sentido la fuerza de diseño por sismo va a ser pequeña, o sea, despreciable teóricamente. ¿Sí me entendieron esa parte? Ok, ahora sí, clarito. Porque es que eso depende, por eso, no sé si se acuerdan que en el trabajo yo no les dije, solamente les dije calculen la fuerza que iría en el piso, más no les dije distribuyanla en los pórticos, porque esa fuerza hay que distribuirla en cada pórtico, pero yo necesito conocer la rigidez estructural del elemento en ese sentido. ¿Ya? Y eso solamente se hace si monto el modelo, le hago un análisis matricial y toda esa cuestión para determinar la rigidez. ¿Listo? Ahora, teóricamente los tanques más o menos no es que estén diseñados para sismo, la verdad. Que esa fuerza va a ser muy pequeña, igual eso va a depender de la masa que tiene la edificación. En este caso, la masa del tanque va a ser pequeña. ¿Listo? ¿Afectaría más el viento? Creo que sí, porque el viento sí lo va a mover. Y también va a depender de la altura que tenga el tanque, lógicamente. ¿Listo? Entonces, como les decía, vamos a tener tres casos. Axial, uniaxial, biaxial. Sencillo, medio, un poquito más complejo. Quiere decir que aquí damos el primer pasito, aquí le agregamos un dato más y acá le agregamos otro dato más. Si aprendemos a hacer este bien, después este bien y este bien, sale, como dicen por ahí, sencillito. ¿Listo? Entonces, continúa. ¿Vamos bien hasta ahí? Ay, si te mueres. Personas que no respetaron las medidas respectivas. Columnas de sección cuadrada o rectangular. Esta de aquí. Lo más usado. ¿Quién tiene el micrófono encendido? Además de mi persona. Creo que lo apagaron. Ya lo apagaron. Ok. Entonces vamos a tener secciones transversales, cuadradas o rectangulares, secciones tipo T, que ya sabemos que la sección rectangular, dependiendo, o cuadrada, dependiendo de la zona de diseño, ¿sí? Dependiendo de la forma como esté yo configurando la edificación,
si es DMI, DMO o DES, tenga unas dimensiones mínimas. ¿Listo? Para las columnas cuadradas, para las columnas sección tipo C. Yo les decía la vez pasada que estas columnas, este tipo de columnas, son muy rígidos. Son muy buenos, por lo que me da rigidez a mí como diseñador en ambas direcciones. A diferencia de esta. ¿Sí? La rigidez que tiene la sección en L y que por lo general va en una esquina es mejor que una de sección cuadrada como esta de acá. Igual que esta, me da rigidez en las dos direcciones. La circular, ya sabemos que las columnas circulares, ahorita miramos un poco más eso, son mucho más eficientes que las columnas cuadradas, porque la forma como se distribuyen los esfuerzos internamente aquí es mejor que en esta. Ahorita miramos eso. Y también tenemos secciones tipo I o cualquier otra sección que usted se pueda inventar. En secciones en C y esas cosas. ¿Listo? Eso es lo más común. La más usada, cuadrada, rectangular, circular. Ya esta, si usted tiene un diseño especial, se puede. Entonces, como nos vamos a enfocar en tema de columnas, vamos a manejar dos tipos de columnas. Tenemos las columnas cortas y tenemos las columnas esbeltas. Nosotros diseñamos, o en este curso vamos a aprender a diseñar columnas cortas. ¿Sí? Todo el procedimiento que vamos a hacer aquí es aplicado para columnas cortas. La norma tiene una parte donde ellos hacen una diferencia en cuanto al comportamiento entre una columna corta y una columna esbelta. ¿Sí? Pero esa diferencia, o para saber el comportamiento, depende de los desplazamientos que se generen. Es decir, por lo menos yo tengo una columna y yo debo medir cuánto se desplaza ella y aplicar una ecuación que está en la norma, y si eso está en un rango que ellos establecen, la columna es corta, si no es esbelta. ¿Ya? Pero eso más que todo tiene que ver ya con el comportamiento. Por lo general, o bueno, más bien, nosotros diseñamos columnas cortas, ya que las alturas de entrepiso que manejamos nosotros son bajas en cuanto a un edificio, 240, 260, 270, 3 metros, 350, algo así. Pero a medida que la columna va a ser un poco más, la altura va a ser alta, la sección transversal también va a ser proporcional. Por lo menos si tengo una altura de entrepiso en un edificio de 8 pisos, un ejemplo, esa sección transversal para un sistema de pórticos está más o menos alrededor de unos 50 por 80, 50 por 70 o dependiendo también de la resistencia del concreto. Y estaría manejando una altura libre de entrepiso, más o menos. Una altura libre de entrepiso, libre, que sería lo que me interesa a mí para medir el comportamiento de la columna, por un lado, en cuanto a desplazamiento, de 280, más o menos. ¿Ya? Pero mi sección transversal ya sabemos que es más o menos de 50 por 70. Si yo hago más o menos una relación entre la altura y la base, no es tan alto, no es tan esbelto. No podemos aplicar lo que se aprende en metálica, K por la longitud, por el radio de giro, porque no es lo mismo. Porque allá se trabajan con secciones planas, ¿sí? Digamos que laminares, y acá estamos trabajando con secciones llenas. Esta sección es más rígido que aquello. ¿Ya? La norma lo maneja de esa manera, teniendo en cuenta el desplazamiento que se genera entre un punto y otro. Así que se los dejo de tarea para que lo busquen
¿Cuál es la relación? Hay una ecuación para eso, para establecerla si es corta o esbelta con base en el desplazamiento. Pero eso se aplica a casos muy puntuales, que de pronto ya usted tenga una columna, una altura de, una doble altura donde tiene como 8 metros, un ejemplo exageradito, y su columna tiene 40 por 40. Entonces usted pensaría, bueno, 8, 40 por 40, voy a mirar a ver si de pronto el comportamiento me da como una columna esbelta. ¿Listo? Entonces en el modelo usted toma los desplazamientos en la parte superior y aplica la ecuación y le dice no, sí, no. ¿Listo? Es una pequeña ecuación, no tiene mucho. Lógicamente, dichos desplazamientos son los que se generan por la fuerza del sismo. Se los dejo de tarea. Búsquenlo. Seguimos. Entonces, tenemos columnas cortas donde básicamente los casos fundamentales o los parámetros fundamentales es, uno, la resistencia del material y dos, la sección transversal, que es con lo que más trabajamos nosotros. En las columnas esbeltas tengo un problema, por eso es que la norma lo referencia con base en el desplazamiento, porque en las columnas esbeltas se genera una deformación adicional. Yo tengo una columna que tiene esta longitud y al momento de aplicarle una carga P, ¿cierto? Se va a desplazar. Y por lo tanto se va a generar un delta. ¿Sí? Este delta, al multiplicarlo, además del momento que ya tengo por la flexión, voy a tener un momento por el desplazamiento que sería ocasionado por la carga P y por el delta. Quiere decir que este momento debo sumárselo al momento actuante que obtuve del análisis. ¿Sí? Estoy mayorando el momento, por lo tanto, y manejando la misma carga axial, quiere decir que teóricamente estoy aumentando la excentricidad de la columna. Eso va a ocasionarme que básicamente esté trabajando más por flexión que por compresión. ¿Estamos claros con eso? Más o menos esa es la metodología o la teoría que maneja una columna esbelta. Además de eso, tiene otras ecuaciones, otros parámetros que se tienen que cumplir, pero aquí no nos vamos a enfocar en esa parte. ¿Listo? Nosotros solamente Profe, ¿y diseñaremos. esas columnas esbeltas en qué situación se verían? ¿Una construcción o qué? Claro, por lo menos. O sea, por lo menos de una altura de cuánto sería. No. No es con respecto a la longitud. Oh, yo no puedo decirle a ustedes, no, que si ya las columnas tienen 6 metros libres, no van a ser esbeltas. No, por lo general no. No sé si ustedes han visto. Dependiendo por eso el desplazamiento que tenga. Exacto. Pero eso no depende también de la altura. Sí, claro, pero, o sea, hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, la sección transversal, por un lado, y la altura que tiene. Uno. Pero entre más sea la altura, entre más alto sea la columna, el desplazamiento que se va a generar va a ser mayor. ¿Listo? Pero no hay una altura definida que yo te diga, a los 5 metros de ahí en adelante se va a comportar como esbelta. No, porque es posible que a los 5 metros, pero tú tienes una sección que tiene 1,50 m por 1,50 m. Por muy alto que sea, esa columna es rígida por la sección transversal que tiene. Caso contrario sería, si yo tengo una columna que tiene 5 metros de alto y tiene una sección de 25 por 25, ya a simple vista tú dices, hombre, es muy delgadita para la longitud que tiene. ¿Sí? Y si le haces el análisis de desplazamiento, por regla se va a mover. ¿Sí? Pero no hay por un lado sería visual, por decirlo así. Pero lo que la norma me dice es, mira el desplazamiento.
Mira lo que se está desplazando y aplícame la ecuación. Si se pasa de rango, es una columna esbelta. Si no se pasa, así se vea delgadita, es una columna corta. ¿Listo? Ahora, no sé si ustedes, vamos aquí a... Sí, está bien. Sí, sí. Vámonos a la Universidad de Sucre. Edificio nuevo, blanco que está ahí, que no habían terminado cuando cuando empezamos la cuarentena. ¿Sí lo cuento? Que es el edificio para ingeniería, ¿no? O las nuevas oficinas o los laboratorios. No estoy seguro. Laboratorio. Ok. Ahí hay una columna circular que tiene como una doble altura. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí la han visto? Sí, más o menos. Bueno, Sí, profesor, sí. si ustedes miran esa columna a simple vista, ¿podrían decirme que es esbelta? Creo que tiene como 2 pisos libres. Más o menos tiene como 6 metros de alto. Yo diría que no, profe, porque la sección Pero también, tiene ya una creo que sección tiene bastante. grandecita. Exacto, o sea, la sección transversal, además de que es circular, y los Claro. elementos circulares son más resistentes que los cuadrados rectangulares, esa es una columna bastante grande. Y si la miramos con respecto a su altura, se ve bien, se ve proporcionada. No se ve desfasado. ¿Listo? Entonces, Profe, ¿por qué soporta más la circular y no la cuadrada si la cuadrada tiene más volumen? y ahora te digo, ya ahí tengo un esquemita para que me entiendas. Eso no es por las esquinas. Ajá, ya vamos para allá. Es la forma como internamente se distribuyen los esfuerzos. Y ahora te digo por qué. Para no adelantarnos de aquí un poquito. Listo. ¿Estamos claros con eso? O sea, es proporcional. Por lo general, no se tiene en cuanto columnas esbeltas porque yo estoy colocando una sección transversal proporcional a la altura. Y cuando tú la ves, se ve bien. Listo. Lástima que no estamos en la U porque sería un buen ejercicio de medirle el perímetro y más o menos con la altura y chequear si era una columna esbelta. Pero bueno, en otra ocasión será. En el otro curso de hormigón. Vamos claro hasta aquí. Entonces, nosotros vamos a diseñar columnas cortas que van a estar sometidas por lo general a aplastamiento, ¿cierto? Además de eso, también vamos a tener en cuenta la resistencia en material, que uno de los dos, sabe que estamos manejando acero y concreto, puede llegar a la falla primero, o sea el concreto o sea el acero. ¿Listo? Y vamos a tener unas limitantes de la sección transversal que ya sabemos que si estamos en DMI no hay ninguna restricción. Si estamos en DMO ya tenemos unas secciones mínimas y si estamos en D tenemos unas secciones mínimas que se deben cumplir, por un lado. Y que eso directamente es proporcional con la cuantía. ¿Bien? Ahorita más adelante miramos. Hay un efecto que se genera y debemos tener cuidado nosotros como diseñadores futuros, estructural. Ahora nadie dice que sí. Eso es lo más bonito que se llama efecto de columna corta. Dicho efecto lo generamos nosotros cuando colocamos la mampostería, que no es estructural, sino la mampostería normal de nuestras casas, pegada a la columna, así como está aquí. ¿Sí lo ven? No existe una dilatación. No existe una dilatación. Profe, pero entre eso la es columna difícil que se encuentre, ¿no? Porque la mayoría de los casos es como usted lo tiene ahí, que no se hace. a este caso. Sí, en la mayoría de los casos es ese, porque es más, primero hacer la mampostería, o sea, sí, casa de 2 pisos y después que va a ser las columnas. No, señor. En un edificio normal No, o sea, de no estoy sistema hablando de de un pórticos, edificio. no, es que en una casa de 2 pisos que la realizó con sus respectivos estudios normalitos, primero usted funde la zapata, funde las vigas de cimentación, funde la columna, ¿cierto? Y funde la placa. Después coloca la mampostería.
Ojo, Pues yo, ojo con esto. pues yo he No, visto casos, profe, donde lo que dice el compañero es verdad. bueno, pero ojo con eso. Ustedes Es aquí otro no me van, sistema, eso es no, otro sistema, no es de pórtico. exacto. Si estamos usando mampostería, ya eso es otra cosa. Porque la mampostería, vamos aquí a aclararles eso. Supongamos que este es el bloque. Este es mi muro, ¿cierto? Y entre muro y muro, pues la norma me dice, usted debe tener un elemento de confinamiento cada tanto, dependiendo del bloque, dependiendo de tal cosa. Si yo tengo un bloque 0,9, cada 3 metros usted debe colocarle una columna de confinamiento. O, como dicen por ahí, ¿cómo lo dices tú, Edgardo? Machón. Un machón. ¿Listo? Un machoncito. Un machoncito es una columna pequeñita que tiene dimensiones del ancho del bloque, 9 centímetros, 10 centímetros, 15, 12, por 20 de longitud. Y este elemento machón se funde después que se levanta la mampostería para que esto funcione monolítico. Uno, pero es un sistema diferente. Si usted está manejando un sistema de pórticos, lo principal o lo primordial es que la mampostería no esté pegada con la columna. Siempre debe existir una pequeña dilatación, como el caso 2. Aquí está un poquito exagerado, ¿sí ven? Aquí existe una dilatación. Esa dilatación nosotros la podemos manejar con una lámina de icopor de tantos centímetros, tal cosa, tal cosa. ¿Listo? O un aislante elastomérico, elastoplástico, no sé cómo se llama, ¿saben? Pero lo más común es el icopor. ¿Listo? Sí, estamos claros con eso. Eso es lo recomendable, es que la columna se haga primero, después se coloca la mampostería y se dilata. Porque recuerden que cuando estamos manejando un sistema de pórticos, el sismo, ¿cierto? ¿Se acuerdan que la fuerza sísmica va a generar un desplazamiento? Y si usted lo pega como está aquí, ya no estaríamos manejando un sistema de pórticos, porque la columna con la viga no se está moviendo sola. El muro, a pesar de que es un muro que no es estructural, genera rigidez. Y si genera rigidez en este sistema, ya estoy cambiando el comportamiento y no fue lo que yo diseñé. ¿Estamos claros? O sea que, Profe, y eso sí se cumple en los edificios que... ¿No? Eso sí se cumple en los edificios que, bueno, que están construidos aquí en Sincelejo. Pues debería. Debería el diseñador por lo general en sus planos mostrar un detalle de cómo se dilata. Si lo hacen, excelente. Si no lo hacen, ya y eso es otra cuestión que se sale de las manos del diseñador, porque recuerden que usted presenta son planos. Y de ahí de los planos en adelante, ya está en manos del constructor. ¿Sí? Sin embargo, usted tiene que ser responsable y colocar cómo se debe hacer el detalle. Que si en obra no lo hacen, Profe, ya entonces eso por es lo otra general cosa. en las casas, por ejemplo, Pero que no son usted tiene que construidas con presentar, ingenieros, sí hacen primero la es mampostería y después funden entregar la los columna, detalles. ¿cierto? ¿Cómo? No Que se por lo puede. general en las casas que no, por ejemplo, no son de contratar ingenieros y eso, la hacen primero que la mampostería y después funden las columnas. O sea, esa práctica no es adecuada. Esa práctica aquí en este curso de hormigón no se debe aplicar. Listo. Y si ustedes están como residentes en una obra, ustedes no deben aceptar eso. Listo, profe. ¿No? Ahí Profesor, preguntaba Neider que si cuánto sería la dilatación mínima, escribió por el chat. Esa dilatación mínima podríamos estar manejando el mismo desplazamiento de la deriva. Un ejemplo, si mi deriva se está desplazando 2 centímetros, yo debería dejar una dilatación entre el muro y la columna de 2 centímetros. Para que cuando él llegue a los 2 centímetros es cuando iniciaría, por decirlo así, el contacto con la mampostería. Pero ya se desplazó. ¿Sí me entendieron? Ya se desplazó. O sea, no generó rigidez.
Porque cuando llega a los 2 centímetros, él se va a devolver otra vez. ¿Sí me entendieron? Sí. ¿Sí, claro? Sí, creo que listo, bro. Ok. Bien. Entonces, para que les quede claro, este efecto sí se presenta y nosotros inconscientemente podemos hacerlo. Es más, cuando manejamos, no sé si ustedes han visto en los sótanos, cuando de pronto hay sótanos, pero el sótano no es completo, sino que por efectos del terreno solamente usted va a diseñar un muro de contención o lo que es mampostería reforzada a la mitad. Cuando tenga esos casos, lo mejor es que usted modele un elemento que sea rígido, en el programa lo coloque, que sea rígido, como en este caso un shell o un plate, para que la columna le coja el efecto y le diga cuánto es el cortante que se genera aquí, porque el problema aquí es que se va a generar un cortante grande. Y como se va a generar un cortante, yo debo confinar toda esta zona con estribos independientemente de la configuración que me diga la norma. ¿Sí? Yo debo verificar que el cortante que me esté dando aquí, cuánto es la separación y la cantidad de estribos que debo colocar en esta zona. ¿Listo? Ustedes tienen que estar conscientes de eso. Pero si Tienen la que... mampostería no queda muy débil, o sea, ¿qué la estaría sosteniendo mejor entonces la viga? ¿Cómo? O sea, la mampostería sí no queda muy débil, Así, no como en el segundo caso. como este. Sí, No, señor. porque, ojo, recuerda que la mampostería, el sistema de mampostería, debe llevar, por un lado, listo, si yo lo hago bien, listo, yo debo colocarle en el extremo, además de la dilatación, aquí, bueno, aquí está como, vamos a hacerlo con este que es oscurito. Aquí debe ir por regla un elemento machón, en el otro extremo, un machón, que ese machón está anclado ¿a dónde? A la placa. Y debe llevar al final una viguita de cierre. ¿Listo? O sea, vas a formar como que dice un pequeño pórtico que está anclado a la placa. ¿Sí? No va a quedar débil en este caso. Cuando sube por completo, el machón debe llegar hasta arriba y la unión, o sea, o la forma como lo vas a unir a la viga de cierre, si coincide con una, es a través de un pin o una barrita que me va a funcionar como una articulación simple, un rodillo, para que tenga movimiento, para que cuando el pórtico se mueva, él también se mueva. ¿Listo? Ah, bueno, eso no lo sabía yo, profe. Ahora, ya lo estábamos aprendiendo. Hay una mala práctica que dice que en muro trabajo eso funciona. Eso no funciona. Eso de que colocan un murito sobre otro, usted siempre tiene que colocarle el machón. Siempre tiene que confinar la mampostería, ¿sí? Eso es lo que dice la norma, confine. Cada tanto confine, cada 3 metros coloca un elemento, cada 3 metros 50, dependiendo del bloque, coloca un elemento. Profe, Listo. o sea, ese machón ahí sería de concreto. Es concreto, es una columnita chiquita. Pero lleva cero, profesor. ¿Ah? Lleva cero. Claro. Claro que sí. La norma dice, ojo, ese machón debe tener unas dimensiones mínimas de... Se ve, espérate, que ese no se ve, ese colorcito no se ve. Voy a cambiar el fondo del tablero. Ese machoncito debe tener unas dimensiones mínimas o B, que va a ser la base de la mampostería. Base de mampostería. La base de bloque, 9 centímetros, 12, 15, 20, listo. Con una longitud L de 20 centímetros. Listo, eso es estándar. Listo. Y dice, bien, usted tiene que colocarle acero a eso. Claro, eso no puede ser concreto solo. Usted le coloca acero
y debe llevar estribos, número 2, por lo general separados cada 10 centímetros, y debe llevar, dependiendo de la figura, porque en este caso, algunos constructores colocan 4 barritas así como esta, 4, otros colocan 3, no sé si lo han visto, que hacen una columnita triangular, ¿cierto? Le hacen el triangulito, hacen la columna de la misma dimensión, pero el estribo es triangular. No sé Profe, si y lo han el visto, acero sí lo han visto, yo creo que longitudinal sí, la de mayoría ha cuánto? visto esto. El número 4. Ya le voy para allá. Entonces dice, listo, si usted está manejando la condición donde el estribo o la configuración es triangular, debe colocar 3 barras. 3 barras número 4. Aquí son número 4. Si está manejando esta, puede colocar número 3. Longitudinal. El estribo sí va a ser número 2 en ambos casos. ¿Estamos claros? Lo más adecuado es que use esta, la 3 número 4. La 3 número 3, los 4 número 3. ¿Listo? Es lo más adecuado. Pero esta también es válido, solo que debe ser con media. Y eso tiene Profesor, una configuración. tengo una inquietud, Dígame. profe. Ujú. Si yo estoy en un primer piso, o sea, a nivel superficial, ese machón llevaría también una pequeña zapata. No, eso No. siempre arranca de la viga de cimentación. Ah, listo, ya. Todo Estando en un eso, lo que es la mampostería, en el primer piso, todo arranca de la viga de cimentación. Por eso usted cuando tiene su planta estructural debe colocarle viga de cimentación a todos. A Sí, ya, todos gracias. los elementos. ¿Oyó? Profe, por ejemplo, usted Dice dijo aquí, que en ese machón, o sea, no se puede pasar para el segundo piso, como empotrado en la viga que va a sostener la segunda losa. no, entonces porque mira, tú no puedes dejar hierrito aquí, ¿no? No puedes darle continuidad. Porque, bueno, aclaremos algo. Es posible que el primer piso, que por lo general, vamos a decir, tengo una casa de 2 pisos, normal, mi casa, 2 pisos. Bueno, todavía no es de 2 pisos, pero adelante. Tengo 2 pisos. Por lo general, la configuración de los muros que tú tienes en el primer piso es diferente a la del segundo. ¿Cierto? Nunca son igual. Porque tú en el primer piso tienes la sala, tienes el comedor, tienes el garaje, tienes la cocina, listo. Arriba tienes las habitaciones. Pero los Esos muros, perimetrales sí, profe. ya vamos para allá, relájate un momentito. Esos muros no van a coincidir. Con los perimetrales, algunos van a coincidir, otros no. ¿Sí? Porque es posible que tú arriba tengas una ventana, tengas otra cosa. Listo. Pero en el que coincide, supongamos que a los lados tengo linderos y por regla el muro debe continuar. Constructivamente no puedes, o sea, es más fácil para nosotros porque recuerda que tú fundes primero el pórtico. Tú fundes el pórtico. Fundes la columna, fundes la viga en ese plafón. Entonces, constructivamente es como complicadito tú decir, bueno, es que en esta viga, en esta posición, va a quedar la columna de confinamiento, vamos a dejar los pines. O sea, tienes que ser un constructor muy... ¿Sí me entendiste? Por lo general, los machones se colocan al final, cuando ya el arquitecto tiene el plafón listo, ¿cierto? Ya el plafón está listo y viene el arquitecto a trazar dónde van los muros. No sé si se han dado cuenta que en la placa vienen y colocan las rayas rojas. Aquí va un muro, aquí va el otro, aquí va el otro. En ese momento ellos ubican dónde queda exactamente cada machón que usted colocó en el plano estructural. Y lo que hacen es anclar las barras. Sí, O sea, les tocaría perforar. exactamente. Después que la placa ya está lista para montarle la mampostería, usted viene y ancla las barras. Pero recuerda que eso ya es lo último, porque pues, si yo tengo que seguir construyendo,
no me sirve nada tener ese poco de pin ahí anclado si voy a colocar nuevamente la formaletería, voy a colocar los gatos. ¿Sí? Primero que me sirve tener plafón limpio, libre. Por eso les digo que es una mala práctica, y el que lo haga, de ir colocando la mampostería y después fundir las columnas. No tiene sentido, porque constructivamente va a ser más trabajoso si ya tengo la mampostería puesta, colocar los gatos. Va a ser colocar las hechas arriba, colocar las cosas. Entonces, ¿listo? Profe, pero en la temática de sismo que pasamos ya, esos machones también le agregarían un peso más a la estructura, ¿no? No, porque nosotros estamos manejando, un ejemplo, tú mides toda la longitud esta y lo estás considerando O sea, ahí la como un suple bloque. el muro. Quiere decir que tú, donde va machón, lo estás supliendo por un bloque. Porque Ok. cuando vayas a hacer machón, tienes que cortarle ese pedazo. Es lo mismo. Estás como que compensando una cosa con la otra. ¿Ya? ¿Preguntas hasta aquí? Ah, bueno, ojo con este efecto. Yo debo tener claro eso porque es posible que se me presente y no lo tenga en cuenta. Pero si usted coloca los detalles, no pasa nada. Aquí hay una pregunta. Supongo que cuando nos ubicamos en el caso erróneo y la columna se flexiona al no tener la intención afectada. Sí, claro. Ajá. ¿Qué tipo de grieta se presenta? Ok. Dice aquí, la pregunta es, si yo no hago esto, la dilatación entre la mampostería y la columna, y cuando tiene un evento sísmico, ¿sí? Lógicamente la mampostería se va a empezar a agrietar. Y es lo que cuando ahí la gente empieza a decir, es que eso se va a caer, ¿cierto? Como las que están a veces que vemos en la universidad. No se va a caer, porque recuerden que el sistema principal de fuerza resistente es vigas y columnas. ¿Listo? Si es de cuidado la mampostería, porque es lo que teóricamente causa daño. Cuando se cae una pared, listo. Todo lo que esté debajo de ella va a sufrir lesiones. ¿Listo? Entonces, cuando eso no se hace o cuando no se dilata, recuerden que lo que yo estoy aplicando en el diseño es una fuerza horizontal que se me va a transmitir en la mampostería como una diagonal a 45 grados. Y eso es una falla por cortante. ¿Listo? Profe, cuando la grieta se presenta de 90 grados, ¿es una falla qué? A 90 grados. Sí. Sí. Espérate si te entendí. En este sentido, Sí, señor. puede ser flexión, que este elemento se bajó. Porque las grietas de flexión son así. ¿Recuerdan los ensayitos que ustedes hicieron en hormigón? Sí. Es Acero muy, dúctil, ¿dónde se es presentaban las bastante grietas? riesgoso. ¿Cómo? O sea, Y la si grieta en la genera mucho mampostería, riesgo. bueno, depende, porque hay fisuras y hay grietas. Grietas es cuando ya el espacio es bastante grande y lo ideal es que reemplazarlo. Pero si hay fisuras pequeñas, sí se puede reparar. ¿Listo? La grieta es una cosa ya exagerada que usted fácilmente ve del otro lado. Cuando usted tenga esos casos, no se ponga a reparar eso mejor. Corte el pedazo y hágalo nuevo. Pues, ¿sabes? Yo creo que se refería a que, por ejemplo, si uno ve en el muro una grieta muy grande, eso no es una indicación de que se está afectando mucho la viga y que Sí, eso claro. está como que Ah. en peligro la estructura como tal, no el muro. Bueno, listo. Si es que no, me enfoqué en la mampostería. Eso me indicaría, ojo, las grietas en estos elementos hay que tenerles cuidado por lo que estarán indicando qué está pasando. Si yo tengo una grieta así,
por flexión, quiere decir que el elemento que está abajo está fallando. Puede que el acero que tiene no es el adecuado, puede que la, Es que la me altura que hicieron esa utilicemos fue pregunta, la profe, adecuada. ¿Te hicieron esa pregunta? y no supe qué responder. Ah, bueno. Es flexión, ojo, es flexión. Entonces hay que mirar qué está pasando. Hay un error común, ya que estamos aquí hablando de todo, yo se hablo mucho. Hay un error común que se presenta por lo general en los primeros pisos, cuando se configuran las vigas de cimentación. Vamos aquí a hacer algo aquí rápido para poder continuar, porque creo que sí me están entendiendo. Estoy hablando mucho. Estamos bien, profe, estamos bien. ¿Por qué sí, profe? No he hecho nada de columna. Bueno, bien. Supongamos que esa es una planta en un primer piso. Y yo voy a dibujar aquí las vigas de cimentación. La primera es esta. Voy a dibujarla un poquito más grande para que se pueda entender. Listo. Van todas las vigas de cimentación en los muros. Aquí viene hasta aquí. Esta viene hasta aquí. Listo. Eso sería una manera de hacerlo. ¿Listo? Que muchos hacen esto. Pero ojo con esto. Ojo con esto. Que teóricamente usted está diseñando esta viga de cimentación como un elemento emboladizo. ¿Sí lo ven? Un elemento emboladizo. Porque ella solamente se estaría apoyando teóricamente en la viga esta de aquí. ¿Cierto? Porque es donde se generaría el nudo. Y el resto sería en el suelo. ¿Sí? Y sabemos que el suelo, si es un terreno muy malito, como el de la Universidad de Sucre, que en el verano se raja, se genera una grieta y en el invierno se hincha por la humedad, es muy cambiante, puede generar desplazamiento. Y mucha gente hace esto, lo deja así y se presentan unas grietas en el muro que iría aquí en este punto. Lo ideal es que todo sistema, independientemente si no tiene viga, si aquí no hay viga, yo le dé continuidad, ¿cierto? Es decir, lo ideal sería que usted le coloque la viga de cimentación de extremo a extremo, de extremo a extremo. Por lo menos estas dos. O extiende esta de extremo a extremo. Siempre se va a extender hasta la parte más pequeña. Esa es una opción. Para que este elemento que está aquí, muro de mampostería, no genere flexión en un solo sentido, sino que tenga dos apoyos. ¿Sí me entendieron esa parte? Sí, profesor. Bien. Sí, claro. Ojo con eso. Porque entonces he visto casos de esto donde, pero muéstrame la planta estructural de vigas de amarre, de cimentación, y hacen esto. Y si usted coge el plano y se para exactamente donde el muro está fisurado. Entonces, después, ¿y ahora cómo lo reparo? Parte el piso, haga un hueco y métale un pilotezo allá abajo. Esas son cosas que personalmente a mí no me gustan. Pero bien, vamos bien hasta aquí. Sigamos, porque ya tengo 1 hora y pico estoy hablando aquí. Columna, profe. Claro, profe, atendiendo. Estamos hablando de columna ya, solo que nos salimos un poquito. Profe, Sigamos otra vez columna. esos 2 Dígame. centímetros entre la columna y la mampostería se rellenan de concreto. No, eso tiene que ser icopor. O sea, tienes que colocar un material que permita movimiento. Lo que más uno usa es una lámina de icopor. O sea, un icopor que no sea tan denso. También hay unos productos, creo que sí que tiene unos productos que son como elásticos. ¿Ya? Ah, ya, profe. Lo que necesita es que Entonces, funcione como una esponja, ¿ya? Porque cuando el edificio se mueva o la estructura se mueva, el icopor se comprime un poquito. Y Le el echa muro no silicona, llega hasta profe. allá. Eso. oye, para que no se vea el icopor ese ahí, que le echan, pues, En pañete. un pañete y ya. Ajá. Ah, ya. Listo, listo.
Listo, seguimos. Bueno, ya creo que esto lo dije. Ya sabemos que en concreto es muy buena la compresión, pero para una longitud tal, que suele ser poca, por lo tanto, o sea, sabemos que en concreto es muy buena la compresión, pero para una longitud bastante grande, es posible que esa compresión o esa capacidad de carga sea bastante baja, por lo tanto, es necesario confinarlos. Entonces, como hay que confinarlos, la idea o se confina con barras longitudinales para la flexión y con estribos para el cortante. Que teóricamente lo que a mí me viene funcionando o lo que se dice que va a soportar todo es lo que queda dentro del estribo. Todo lo que está dentro del estribo es lo que me aguanta a mí o lo que me da resistencia. ¿Listo? El recubrimiento se pierde. Lo primero que se va a perder es el recubrimiento. ¿Listo? Entonces, tenemos estribos normales, cuadrados, tal, o en columnas circulares tenemos dos clases de estribos. Tenemos el estribo normal, ¿cierto? Que es como este, y tenemos el estribo en espiral. ¿Ya? Muchos libros lo manejan como sunchos. Son las mismas espirales. Listo. Creo que por aquí tengo la diferencia entre uno y otro. Aquí está. Entonces, lo que yo les decía ahora rato, les decía que los elementos circulares son más eficientes que los elementos cuadrados. ¿Por qué? Porque a medida que yo aplico la carga, esto va a sufrir un pequeño aplastamiento y se van a generar compresiones internas, así como están aquí. Y los estribos cuadrados o las columnas cuadradas tienen puntos de falla que son las esquinas. Este punto. Ellos van a tener mucha más presión en las esquinas. ¿Sí? Porque el acero o la carga como tal se va básicamente a transmitir por el concreto y se va a los extremos. Entonces, como tengo un elemento a 90 grados, ese punto es crítico. Porque tiene un plano de quiebre, por decirlo así. Eso se llama un plano de falla. En las columnas circulares no hay ninguno. La distribución se hace uniforme. En cualquier punto que usted toque de la columna va a tener la misma presión. En cambio acá no. En las esquinas va a tener mucha más presión. Y como sabemos, es posible que pueda abrir el... Dígame. Si usted dice que bueno, eso de la esquina es un punto crítico, no se podría hacer esa unión en otra parte, o sea, en el centro. La unión entre qué del estribo. Siempre, o sea, sí, ajá, porque siempre lo plantean es ahí en la esquina, pero no dicen que una parte crítica. No, o sea, no estoy hablando de gancho. Aquí estaba en la imagen estaba explicando otra cosa, pero en todas las esquinas yo voy a tener mayor presión, mayor esfuerzo. Entonces, como voy a tener mayor esfuerzo en cualquier esquina de esta, ¿sí? Es posible que por ahí falle. ¿Ya? Profe, entonces, ¿por qué no se utilizan más las circulares que las cuadradas? Porque por un lado la formaleta esta es más sencillita. Por un lado es más fácil conectar en un elemento plano que en un elemento circular. Sobre todo la segunda, porque esa es la que creo que es más... No es lo mismo, por lo menos esto. Vamos aquí. ¿Sí ves? Yo venir con una viga aquí que venir con esta aquí. ¿Sí ven la diferencia? Tengo que hacer como quien dice, como dirían por ahí en términos de buen costeñol, más morisqueta para poder hacer las cosas. La formaleta aquí es 90 grados, la formaleta aquí tiene que tener una curvita y es más trabajo. ¿Sí lo ven? Por eso se usa en casos puntuales.
donde se vea bonito. ¿Listo? Pero en cuanto a resistencia, la distribución de los esfuerzos internamente en una columna circular es mejor si es comparado con una cuadrada. Porque acá tengo 4 puntos de falla y aquí no tengo ningún punto de falla. ¿Ya? La distribución es mejor en esta circular que en esta cuadrada. ¿Listo? Por un lado. Segundo, ¿quién me garantiza a mí que esto no pase? Que este efecto que se ve aquí, donde se pierde el núcleo de concreto, es lo que yo debo evitar, ¿cierto? Que esto no se dé, es la separación que yo tengo entre los estribos. Pero un momentico que aquí creo que hicieron una pregunta. Dice, por lo cual las columnas circulares son más eficientes ante un sismo en comparación con las cuadradas. Sí, se puede decir que sí. Una, porque tengo la misma rigidez en cualquier dirección. Esa es otra. El radio de giro en una columna circular o la rigidez en una columna circular es igual en cualquier dirección. Va a ser mucho más eficiente. ¿Listo? Vamos aquí. Entonces, a mí lo que yo no puedo permitir es que el núcleo de concreto, o sea, lo que queda dentro de los estribos, se pierda. ¿Sí? Para eso debo establecer una separación S que sea adecuada, porque entre más separado tenga estos elementos, voy a tener un comportamiento algo así del acero longitudinal. Va a tratar de, así como está aquí, ¿sí ven? De abrirse. Y yo no puedo permitir que el acero longitudinal haga esto. Entonces, entre más separado tenga los estribos, él va a tratar de hacer esto. Entre más pegados los tenga, ya esto no se va a presentar. Por eso debo tener cuidado con eso. ¿Listo? Por eso la norma me exige unas separaciones mínimas en cuanto a efectos sísmicos. ¿Se acuerdan lo que vimos en la clase pasada? Que hay unas separaciones mínimas que se deben cumplir. Entonces, es para evitar que el núcleo de concreto, eso, máxima, se pierda. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí? Listo. Seguimos entonces. Entonces, para ya ir aterrizando un poco la idea. Nosotros vamos a determinar una capacidad de carga de la columna, o sea, lo que ella resiste a carga axial. Hay que tener claro que no es posible o no es factible encontrar que una columna trabaje 100% a carga axial. ¿Sí? Todavía no he visto el primer caso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre va a haber una flexión, siempre va a existir un momento en cualquier dirección, ya sea en un sentido o en el otro. ¿Sí? Un ejemplo, uno diría, no, pero es que si yo diseño una columna para soportar mi tanque elevado de la casa y lo hice en la mitad del patio, vamos a exagerar un poquito. Lo hice en el patio y le coloqué una placa, ¿cierto? Y aquí arriba y encima ubiqué el tanque que quedó exactamente que el eje del tanque coincide con el eje de la columna. ¿Listo? Teóricamente estaríamos diciendo que la carga axial, que esa columna estaría trabajando 100% de carga axial. Se podría decir. Pero entonces vino alguien por acá, vino Edgardo y se le dio por copiar la columna aquí. ¿Y qué le generó? Un pequeño desplazamiento. Apenas esto se mueva, la carga va a tener una excentricidad y eso se va a convertir en un momento.
ya tiene una carga axial y una flexión. O sea, cualquier desplazamiento que se genere en ese elemento va a generar un momento. ¿Estamos claros con eso? No es factible contrarrestar la 100% a esa cosa. Pero de aquí es de donde partimos para los demás casos que vienen más adelante. También tenemos en cuenta que vamos a partir de la distribución de que secciones planas se mantienen planas. Sí, porque más adelante vamos a trabajar con diagramas de esfuerzos planos. ¿Listo? También vamos a trabajar con una deformación máxima del concreto de 0.003. ¿Sí? Y no vamos a tener en cuenta el efecto de tensión en el concreto. Solamente vamos a trabajar con la compresión. La tensión aquí va a estar soportada por el acero. ¿Listo? ¿Está ahí? Entonces, para diseñar tengo que la ecuación general para calcular la capacidad de carga de una columna es esta. Sencillita. No tiene nada del otro mundo. Donde está dividida en dos partes. Este es el aporte del acero, ¿cierto? Y este es el aporte de quién? Del concreto. ¿Sí lo ven? Concreto, acero. Lo que me aporta el concreto, el núcleo de concreto como tal, si ve, porque estamos trabajando con el área geométrica y le estamos descontando el área de acero. ¿Sí? Es decir, yo tengo mi columna y a esta columna le estoy descontando el espacio o la cantidad de acero que tiene para trabajar solamente con la compresión o del concreto lo más real posible. Y la segunda parte es el aporte que me da el acero. ¿Listo? Pero como habíamos dicho ya, ¿cierto? Que las columnas no van a trabajar 100% a carga axial, esa ecuación se debe modificar por una pequeña excentricidad. Para más o menos considerar ciertos desplazamientos que se puedan dar constructivamente o por efecto de que se movió un poquito. ¿Listo? Entonces me dice, bien, si usted va a trabajar con estribos, usted va a configurar su columna y le va a colocar estribos, usted debe trabajar con un factor o debe reducir esta capacidad un 20%. Si va a trabajar con espirales, debe reducirlas con un 15%. Además de eso, recuerda que nosotros vamos a trabajar con resistencias o cargas nominales. Debo afectarlo por un factor phi. Ese factor phi va a depender de cómo esté haciendo el estribo, cómo esté configurando el estribo. Si es estribo normal, sabemos que estribo normal, ya sea circular, cuadrado o rectangular, es este. El factor phi es 0.65. Si es en espiral, si estoy diseñando una columna circular, pero le coloqué espirales, el factor de reducción es de 0.75. ¿Eso qué quiere decir? Que debo a esta ecuación de acá afectarla por un 80%, multiplicarla por 0.8 si estoy manejando con estribos, o multiplicarla por 0.85 si estoy trabajando con espirales, y también multiplicarlo por un factor phi. En otras palabras, vamos a trabajar con dos ecuaciones que serían de esta manera. ¿Ven? Si estoy trabajando estribos, voy a tener, y es columna cuadrada, el 80% o el 20% de la reducción por la excentricidad por el phi, si lo ven. Factor de reducción por la excentricidad por el phi. Factor de reducción por excentricidad por el phi. Lo demás es la ecuación normal. El aporte del concreto y el aporte del acero. ¿Listo?
Con estas dos ecuaciones es que voy a diseñar la columna con carga axial. No voy a usar otra. Y esa ecuación la voy a usar de aquí en adelante para los demás casos. ¿Listo? ¿Vamos claro hasta ahí? Entonces, les recomiendo que escriban la ecuación, la tengan por ahí anotadita, que es la que vamos a usar ahora en el ejercicio. ¿Vamos claro? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas, inquietudes? Supongo que ninguna, así que... Seguimos entonces. Profe, una pregunta, mientras que están escribiendo las ecuaciones. No entendí bien cómo era el factor de reducción. El phi con estribo, o sea, no entendí, era 65% o cómo era, no. Oiga. Vamos atrás. Aquí tengo dos consideraciones, dos factores de reducción de la capacidad. Esto es por resistencia, por la norma, ¿cierto? La norma me dice que si usted va a trabajar con estribos, debe afectármela por un factor phi, porque recuerda que nosotros no trabajamos con capacidades últimas, sino que son con capacidades reducidas, ¿cierto? Ya trabajaría con una resistencia última, pero afectada por un valor phi. Este phi me garantiza como que un margen a mí de seguridad, ¿cierto? Recuerda que siempre afectamos las cargas resistentes por un valor phi. ¿Sí? Ese valor phi va a depender de cómo lo estés configurando. Si estás configurándolo con estribos normales, el valor es 0.75. Si vas a usar espirales en columnas circulares, es 0.75. Ese es un primer factor. El segundo factor tiene que ver con las excentricidades, ¿sí? Porque recuerda, esa teoría o esa ecuación que te estoy planteando es para una columna con carga axial. Teóricamente 100% axial. ¿Sí? Pero no está exento de que se generen ciertas excentricidades por efectos constructivos y esas cosas. Si se genera una excentricidad, me está generando un momento. ¿Bien? Entonces me dice, bueno, listo. Si usted va a configurar su columna con estribos, debe más o menos reducir ese valor un 20%. Quiere decir que debería multiplicar esta ecuación por 0.8. Pero no, si vas a usar columna circular y le vas a colocar espiral, que es mucho más eficiente, vas a multiplicarlo por 0.85. Entonces voy a tener dos factores. 0.8 por aquí, ¿cierto? 0.85 por aquí, por otro lado. Y voy a tener, además de eso, el phi por resistencia. ¿Sí estamos claros? Sí, profe. Ese phi por resistencia, sobre todo esa era la duda. Ajá, pero ¿cuál es la pregunta? Si quieres, bueno, vamos avanzando y a lo que hagamos el ejercicio a ver si me ubico. Yo creo que... Exacto, donde yo entendí Pues el en realidad phi, vamos a trabajar con la ecuación que está acá. profe, donde yo entendí, el phi por resistencia es algo fijo, que eso ya es así, ¿verdad? Exacto. O sea, este phi que está aquí, este phi, estos dos phi que están aquí, me los da la norma. Ese valor está fijo aquí. ¿Listo? Solo que de la ecuación general para ambos casos, si la columna es espiral o si la columna es con estribos normales, circular, cuadrada, o si la columna la voy a configurar con espirales, la ecuación general es esta. ¿Listo? Esta es la ecuación general. Independientemente de la sección que yo tenga. Pero como de aquí digo, bueno, listo. Entonces yo voy a diseñar una columna que es cuadrada. Listo. Si yo voy a diseñar una columna cuadrada,
va a tener, vamos a hacer un dibujito. Si voy a diseñar una columna cuadrada o rectangular, va a tener por regla Tribu. estribo, ¿cierto? Como tiene estribo, el método me dice, bueno, vamos a ponerle un factor de reducción a esta ecuación general de un 20% para considerar algunas excentricidades, alguna flexión, algún momento, ¿sí? Quiere decir que ya esta ecuación la voy a multiplicar por 0.8. Listo. Pero entonces también me dice, bueno, listo, como estás afectándola por la excentricidad, recuerda que también hay una ecuación de resistencia que se tiene que cumplir, ¿sí? Porque yo no puedo llevar mi estructura a que trabaje siempre al 100%. Listo, profe, ya. Entonces, como hay una de esas resistencias, le dice, bueno, hay un phi que como vas a usar estribo, el phi es de 0.75. Listo. Son dos casos. Ahora sí. Clarito. Bien. Ok. Sigamos entonces. Entonces, como les decía, vamos a usar dos ecuaciones. Ya aquí la separé, la ecuación con estribo y la ecuación con espiral. ¿Sí ves? Tenemos la excentricidad de 0.8 y el factor phi, que ya sabemos que es 0.65. Por la ecuación general. Bien. ¿Vamos claro hasta ahí? Todo bien, profe. Hasta, ¿qué otra cosa debemos tener en cuenta? Lo que vimos en la clase pasada, que la cuantía está entre 1 y 4%, que el número mínimo de barras son 4 o 6, dependiendo, que el diámetro mínimo, dependiendo de la zona donde esté trabajando, es número 4 para el acero longitudinal, y que el diámetro para los estribos es de 3/8. Eso ya, lógicamente, va a variar dependiendo de la zona. Si estoy en DMI, esto no iría, solamente lo primero. Bueno, los dos primeros casos. Si ya estoy en DMO o en DES, todos. ¿Listo? Esto. Bueno. Profe, ¿puedo volver un momentico a la de atrás para tomar una foto a las dos? A las dos formas. Ok, esta. La anterior. Eso. Listo. Gracias. Ok. Bien. Hay un factor que solamente está cuantificado para columnas circulares, que se llama la cuantía volumétrica. Esta cuantía volumétrica está establecida para garantizar una falla dúctil y gradual en las columnas. ¿Sí? Eso se tiene en cuenta más que todo cuando estoy trabajando con espiral. Y me sirve a mí para calcular, ojo, la separación entre las espirales. Porque, vamos aquí, ¿dónde está esta foto? Esta. Cuando estoy diseñando con espiral, no voy a tener en cuenta, ojo, la configuración que me dice la norma de coloque a L sub 0 cada tanto, coloque a L en el resto cada tanto, ¿sí? Eso no se lo aplico a las columnas circulares que estoy manejando con espiral, sino que la norma me dice, usted debe calcular una separación S en toda la longitud para que me cumpla a mí con esta cuantía volumétrica. Y esa separación me va a garantizar a mí que la columna tenga un comportamiento dúctil. ¿Estamos claros? Entonces lo que se hace es, uno, se considera el aporte del recubrimiento, o sea, la resistencia del recubrimiento por acá, como está aquí. Dice que el aporte del recubrimiento va a ser igual a 0.85 A sub G, que sería el área completa, ¿cierto? Menos A sub C. A sub C, área del núcleo. ¿Sí? Es como quien dice, yo solamente con esta ecuación voy a calcular cuál es el aporte que me da el concreto en esta zona. ¿Sí? Lo que está fuera del núcleo. ¿Sí? Esa es una. También me dice que debo calcular
debo determinar otra resistencia que tiene que ver con la resistencia de la espiral, el aporte que me da el estribo. Bueno, o la espiral en este caso. Pues, ¿sí? Y por regla voy a calcular un porcentaje de cuantía. Y ese porcentaje de cuantía lo obtengo igualando las dos ecuaciones anteriores. La resistencia de recubrimiento más lo que me da la resistencia de la espiral. ¿Sí? La resistencia que me da la espiral es 2 veces la cuantía, porque es lo que voy a calcular, ¿cierto? A mí me interesa saber cuánto es el acero, ¿sí? Para obtener una separación. ¿Sí? El área A sub C ya sabemos que es el área de concreto interno, y FY ya sabemos que es la afluencia del estribo en este caso, o el acero que estoy utilizando para diseñar la espiral. Cuando hago eso, voy a obtener esta ecuación de aquí. El aporte del concreto, del recubrimiento y el aporte de la espiral. ¿Sí? Y de ahí obtengo que mi cuantía de diseño, si ustedes hacen el despeje y hacen todas las ecuaciones habidas y por haber, obtienen que eso le va a dar 0.45 el área geométrica sobre A sub C menos 1 por la resistencia del concreto entre FY. Esta sería la cuantía calculada. Pero sin embargo, la norma me dice, ojo, lo mínimo que tú debes colocarle a esa cuantía, o la mínima cuantía volumétrica que tú debes usar, es esta. 0.45. Si se dan cuenta, ya aquí, por regla, la ecuación es la misma, la única diferencia es el factor. Quiere decir que siempre voy a usar la cuantía mínima que me da la norma. ¿Estamos claros con eso? A menos que, no sé, ocurra algo especial y esta de mayor que esta, cosa que no creo. Entonces, esa cuantía la voy a calcular por un lado y después voy a determinar más adelante la cuantía volumétrica. Allá tengo, ojo, esta que tengo aquí es la cuantía requerida. Pero esta cuantía, como estoy manejando volúmenes, ¿cierto? La traducimos en una cuantía volumétrica que estaría expresada como el volumen que me genera la espiral, como el volumen del núcleo de concreto. Es decir, yo voy a trabajar, como quien dice, con esta zona de aquí. ¿Cierto? Entonces yo voy a calcular el volumen que quedaría confinado entre las espirales, ¿cierto? Y voy a calcular el volumen que ocupa todo el estribo en ese espacio. ¿Listo? Más o menos si me entienden. Entonces, el volumen de la espiral estaría establecido como A sub C, A sub S, que sería el área del estribo. El estribo yo lo propongo por pi, por D sub C, que ya sabemos que es el diámetro del núcleo de concreto, y D sub B, que es el diámetro de la barra, o sea, o el diámetro del estribo. ¿Sí? Y tenemos el núcleo de concreto que va a ser igual a pi por D sub C, ¿sí? Sobre 4 por S. Este volumen de aquí. ¿Cierto? Esto, pi por D al cuadrado corresponde al área por S. ¿Sí? Es como si estuviera manejando un cilindrito. ¿Sí estamos ubicados? Y a mí lo que me interesa conocer es este valor, S. ¿Cierto? Entonces, igualando esta, aplicando la ecuación esta, obtengo esto. 4 veces A sub E, pues de eso a S, listo. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a igualar. Este valor de cuantía va a ser la cuantía mínima que me establece la norma, ¿cierto? O la cuantía calculada que tengo acá atrás, la que me dé menor, es esta ecuación. Al igualar las dos, ya puedo calcular S, ¿cierto? Porque este valor ya lo conozco. Yo conozco el área geométrica que tengo de la columna, conozco el área de concreto que tengo y conozco la resistencia. Este valor lo puedo calcular. Me va a dar un número tal. Y cuando es así, ya tengo este valor. Solamente D sub C también lo conozco, D sub B lo conozco, A sub S lo conozco. Lo único que no conozco es la separación, que es la que a mí me interesa. Y cuando tenga ese
es la separación que va a existir entre espirales. ¿Listo? Este sistema es mucho más eficiente del estribo porque teóricamente no tiene un plano de falla. Cuando yo tengo un estribo, yo tengo una línea recta en este caso, ¿cierto? Y acá tengo el otro. Yo estoy dejando aquí un plano de falla. Pero en la espiral, si se dan cuenta, cuando vengo aquí, en el otro sentido, ya tengo otro estribo en diagonal. O sea, tengo un estribito aquí, una barrita aquí, ¿sí? O sea, las fallas no están en un solo plano, digamos así, no se generaría una falla en un solo plano, sino que tengo varios planitos, ¿ya? Y por lo tanto va a ser mucho más eficiente. Entonces, nosotros descansamos, pero uno retoma lo de carne, ¿no? Yo por lo menos llegué a 83, delgado, y lo más normal es que... Entonces vamos a calcular, cuando estemos diseñando esa columna, una cuantía volumétrica con esta ecuación, de la cual me interesa conocer el valor de S. Ahí está, comiendo como estábamos comiendo nosotros, que era pues que la avena del desayuno, esa es casi posible. Listo, muchachos. Eso se lo vamos a aplicar a las columnas circulares. ¿Estamos claros, Tai? Profesor, entre la cuantía que se calcula y la cuantía mínima que nos da la norma, ¿cuál vamos a usar ahí? ¿La mayor? ¿La mayor? Ok. Siempre vamos a usar la mayor, o sea, la que me dé mayor de los dos, el que me dé mayor valor. ¿Listo? Preguntas hasta aquí. Creo que nos quedan como 10 minutos, ya no alcanzamos a hacer el ejercicio, aunque ya lo tengo ahí. Mira, aquí está. No, hombre, el ejercicio queda para la próxima, profe. Así que él lo manda y que ella lo va revisando para ir calentito para la próxima clase. Exacto, para uno ir revisándolo. Me gusta esa idea. Pero más bien se lo voy a organizar porque la idea que tenía era la siguiente. Lo traje planteado donde, miren, les comento, para que lo vean cómo porque quería que lo hiciéramos aquí. Traje las cargas, y lo demás está planteado, no está resuelto. Ah, ya. No está resuelto, o sea, ya aquí vamos a proponer si escogemos cuantía, escogemos el área y dependiendo de eso vamos a calcular. ¿Sí me entendí? Ah, ok, entonces o sea, que quería hacerlo así de esa manera para que ustedes allá vayan tomando nota de una. Pues no me pareció práctico. A la otra clase consígase un tablero, profe, y vamos haciéndolo ahí con usted. Posiblemente. También También estaba pensando eso. Exxon tiene la opción de poner un tablero ahí. Sí. ¿Dónde Claro, está? cuando te ponen compartir pantalla, ahí sale uno que dice que... ¿Cómo es que dice? O sea, sale un papel en blanco ahí. Vamos a ver. Espérate. Vamos a cerrar aquí el compartir pantalla a ver si... De casualidad ustedes tienen algún lapicero de esos que sirve para escribir en... Voy a hacer la prueba. Denle en compartir pantalla y salen todas las pantallas que tiene abiertas. Ahí sale una que sea blanquita con un marcador. Pizarra, dice. Ahí está el tablero. Pero se ve maluco así. Igual como tengo que escribir con el... Hay que practicar, profe, toda la noche practicando para que mañana esté Si no al compras punto una fijo. tarjeta gráfica, pues puedes usarlo como es. Profe, mejor ¿Cómo? consígase uno y usted explicando que así se ve más feo. Uh-huh. ¿O quién de ustedes me vende un lapicero para escribir en el teléfono? Se lo compro. Bueno, bien. Ahí miramos cómo hacemos con eso. Igual ahí de pronto la idea del tablero también me sonó. Podría grabarlo y en vivo vamos haciendo la cosa. ¿Ok? Profesor, en mi casa hay un tablero. No, yo tengo tablero, no se preocupe. O sea, no es muy grande, pero sí un tablerito. Tiene como 1 metro. 1 por 70. Eso sirve. Listo, profe. Sirve. Eso sirve, profe. Lo que Entonces, digo que una camarita.
Yo tengo una pregunta, ingeniero. Dígame. ¿Cómo hace para que no se le pausen ya la conferencia? Para que vean lo que ustedes, como lo quiero yo, me tocó pagar los 50,000 pesos de continuidad y planes. 50,000 mensual. Son 54,000 y pico. ¿Pero mensual o cómo? Mensual. No hubiese pagado nada, Profesor, profe. mire, Gasta ahí la yo, plata ahí. Por ejemplo, mire, Profe, yo en mi caso, La universidad le paga. Mire, Heiner y yo hacemos videollamadas y demoramos horas y no se nos cae. Y se Lo que utiliza pasa- Meet. para que vea usted, Lo que pasa es que Porque Meet también es corporativo. Es que eso claro, Meet también es pago. O sea, Meet, Meet también es los pago. que entran no pagan, pero el que crea la sala tiene que tener cuenta. Que para tener Tiene cuenta que pagar, tiene que sí. pagar. O sea, sí, por eso Rodrigo lo tiene porque él pagó. Claro. Y lo otro es porque creo que alguien me dijo que creo que las primeras clases no se paró. No, y No sé si se las dos acuerdan que sí. No, o personas sea, no. la primera vez que Dos se hace la personas clase te lo ilimitadas. regalan los primeros 40 minutos enseguida. Ajá. Pero después ya, cada 40. Pero también yo me di cuenta, por ejemplo, en mi caso, yo con ciertas personas específicamente tengo tiempo ilimitado con mis llamadas por aquí. Bueno, No profe, sé. entonces yo me despido yo. Bendiciones. Bueno, listo. Bendiciones para todos. Nos vemos el lunes. Ya saben, no hay examen. Se cuidan. Seguimos el lunes con el ejercicio y ahí miramos cómo lo hacemos. ¿Oyeron? Bueno, profe, bendiciones. Bendiciones Oye, para todos. Se apenas cuidan. pueda, sube la presentación o yo para revisar el ejercicio. Todo bien. Heiner y tú, la grabación. Sí, yo Porfa. voy a poner, apenas esté listo, les comparto el link. Bien, pues se cuidan. Que tengamos feliz tarde. Bueno, saludos a todos.